poco de Carcarañá. Carcarañá tuvo muchos años de justicialismo, digamos, de gente que prefería, digamos, el electorado carcarañense prefirió durante mucho tiempo el justicialismo. Sí, o sea, desde el advenimiento de la democracia hasta el año 2011, si no me equivoco, fueron gobiernos justicialistas, efectivamente, o sea, 28 años seguidos. Bueno, tiene que ver, creo que con una Carcarañá trabajadora, que fue bastante la característica sí, de Carcarañá. sí, sí, evidentemente tengo que reconocer que no es agradable esto que voy a decir, pero la condición de una población muy industrial, como tenía Carcarañá, la tenía ya de varias décadas, porque no hay que olvidarse de que aún Carcarañá, cuando era una población muy chica, tenía una industria muy importante, muy importante, no solamente en productos, sino también en la cantidad de personal que ocupaba, que era el molino. Es decir, o sea, es una más que centenaria esa industria y fue importante. Y después el advenimiento en la década del 40 de los frigoríficos hicieron que Carcarañá creciera más que incluso que muchas de las poblaciones alrededor de los que crecían en esa época de promedio, a favor de el crecimiento de esas industrias. Inclusive, fundamentalmente del frigorífico. Hubo una gran inmigración interna, fundamentalmente en la década del 60 de la gente de Entre Ríos, y después ya en el 80 aparecen también, ¿no es cierto?, gente que viene de Chaco y de Formosa, así en líneas generales. Pero todo eso se quiebra en la década del 90 con primero el cierre del frigorífico Carcarañá, frigorífico grande, que genera un enorme problema social, porque si bien es cierto que en el momento del cierre definitivo tenía 730, 750 obreros, había llegado el año anterior a tener 1.300, que habían venido muchos de Entre Ríos después del cierre del frigorífico Santa Elena y de algún otro frigorífico, que por eso a lo mejor el golpe no fue tanto al principio, porque mucha de esa gente volvió a regresar a su pueblo natal. Pero sí, ya el momento definitivo, cuando en el 93 se cierra el frigorífico Carcarañá, que hay que decir, no fue solamente el frigorífico Carcarañá, sino fue frigorífico Somaschini, fue la caída muy seria de las fábricas de muebles, fue el cierre de la fábrica NAM, que era una fábrica de máquina frigorífica, fue el cierre de Sindor, claro, que también eso de la noche a la mañana. Si bien es cierto, el caso de Sindor numéricamente no era tan grande, pero era una industria que, ¿no es cierto?, atendía ahí en forma directa o indirecta a unas 50 familias, sí, pero y con una remuneración importante. Con el cierre del frigorífico, Jorge, también todas las empresas y las pymes claro, que estaban en Carcarañá, abasteciéndose de modo que teníamos. Claro. Bueno, Empresas de transporte, empresas de toda naturaleza. Metalúrgicas que también trabajaban. Sí, todo lo que dependía de eso. Le voy a preguntar a la gente más joven, ¿qué es lo que los hizo instalarse en esa posición, digamos, política, en ese lugar político dentro de la sociedad carcarañense, en el peronismo? Bueno, primero te cuento, en lo personal vengo de una familia peronista, como vos bien nombrabas. El peronismo hizo una gran valorización de lo que eran las clases más bajas en la sociedad argentina, y bueno, mi abuelo y mi abuela siempre me han contado cosas maravillosas que han vivido con los gobiernos de Perón. Después mis abuelos se asientan en Carcarañá, eran también gente que trabajaba en el campo, gente que tenía una vida venían del lado de Córdoba los dos, de parte paterna y de parte materna también. Hacen su asentamiento en Carcarañá y viven el peronismo de esa época gloriosa, digamos. Después mi papá nace en el 49,
Mi papá trabaja estudia en una escuela fábrica, digamos, todo este surgimiento de las escuelas fábrica, de las escuelas taller, de esa mirada hacia el mundo de la Argentina para prestar servicio y para prestar servicio aparte y elaborar servicio, digamos, y elaborar productos y valorizar la mano de obra nacional. Entonces hace su escuela secundaria en Cañada de Gómez precisamente. Y después trabaja en los talleres y tiene una carrera también en lo que es la parte gremial, trabajando un par de años como delegado de una fábrica famosa en Cargaña, que era Ramsay, que estaba acá sobre la Ruta 9, en lo que eran los galpones de cola. Y bueno, todo ese contexto familiar hizo que en mi casa la política no fuera ni una mala palabra, ni algo que no nos metiéramos de lleno, sino que siempre hubo un libro para leer o siempre se trató con total normalidad el tema de la política, como en la casa de cualquiera de nosotros. Entonces uno va mamando desde chico y no es ajeno muchas veces a la situación que vive el país. Por ejemplo, hoy comparamos necesariamente esta actualidad política económica con la actualidad política económica, por ejemplo, del peronismo en los años 40-50, con la última realidad política justicialista que fue a partir del 2003, y vemos las grandes diferencias que hay. Eso yo te iba a preguntar, cuando vos decís lo que hablaban tus padres, lo que se hablaba en tu casa, ¿vos notaste que digamos el periodo del 2003 en adelante tenía similitud a lo que tus padres valoraban como bueno, que tenía que ver con el justicialismo? Más allá de una cierta doctrina y un cierto puntales o ejes donde se basa el peronismo, que son la justicia social, la independencia económica, y bueno, yo creo que esos puntales se han mantenido y se han revalorizado más que nunca con el último gobierno. Entonces, claro que uno ve esa similitud y lo ve en hechos concretos. A partir de un gobierno que tiene una mirada más hacia adentro, donde la participación, por ejemplo, en las ganancias de los trabajadores es mucho mejor de la que se vivía anteriormente, donde un trabajador tiene mejor poder adquisitivo y puede tener una mejor calidad de vida comprándose un auto o arreglando la casa, teniendo su casa, como fue en estos últimos tiempos. Claro que veo muchas similitudes. Esa es la gran realidad. Sí. ¿Y vos, Milton? No, bueno, yo de mi familia no tanto, o sea, somos peronistas todos, mi abuelo también es peronista, pero no me inculcaron ellos, yo solo, mi mamá tiene una tienda al lado donde era antes ABC, y iba yo siempre a la tienda y veía que estaban los chicos, se juntaban, todo eso, entonces me empecé a tener curiosidad de qué es, por qué se juntaban. ¿Estás loco? ¿De qué hablarán? Claro, porque también ya se lo veía mal, a veces en ese momento ya se lo veía mal, entonces empecé a ver, digo, ¿por qué se habla mal de estos pibes que están haciendo de adentro, que algo mal están haciendo? Digo, que están haciendo política, digo, que no creo que estén haciendo algo mal. Entonces empecé a escuchar los actos de Cristina con el kirchnerismo, con Néstor, y bueno, ahí muy de poquito, un día me acerqué, me integraron muy rápido y hace ya de los 14 que estoy ahí. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. ¿En qué colegio terminaste? Terminé en la escuela agrotécnica. Ajá. Y ahora estoy estudiando en Rosario. ¿Qué estás estudiando? Ciencias económicas. Ah, qué lindo. Aparte, Milton tuvo una participación en la escuela secundaria, en el centro de estudiantes, formando el centro de estudiantes. Digamos. Claro, fui cuando se aprobó la ley de los centros de estudiantes en las escuelas, lo primero que hice fue llevar el proyecto a la escuela me lo aprobó y empecé a movilizar a los chicos, hicimos el primer centro, el segundo, porque ya se había hecho uno, pero se cerró y fuimos a elecciones, ganamos con más del 50% del voto. Está acostumbrado a ganar. Claro, Bueno. ya es ganador el tipo. Bueno. Así que bueno, qué importante y qué lindo. Y actualmente, porque ustedes nacieron como una lista joven dentro, o sea, de lo que era el justicialismo. En su momento estaba el justicialismo tradicional y la agrupación ABC, que era como la línea joven del kirchnerismo. Sí, digamos. pero quiero por ahí recalcar también esto,
O así lo siempre veía fuimos- yo, perdón. No, no, está bien, A lo pero mejor siempre no fuimos lo- orgánicos, porque si bien el ABC fue como una renovación en lo que fue esta militancia joven y este despertar nuevamente de la juventud en la política, ABC, digamos, participó de elecciones internas dentro del Frente para la Victoria en ese momento, y después fuimos, digamos, siguiendo esa orgánica, y si ganamos, como la primera elección que ganamos y llevamos la candidata a concejala, la número 1 fue nuestra, después se siguieron los pasos que en cualquier elección se siguen, digamos. El que gana conduce y el que pierde comparte, ¿no? Entonces, desde ese momento creo que siempre estuvimos dentro del movimiento justicialista, dentro de lo que era el Frente para la Victoria, como lo es, por ejemplo, hoy en la actualidad, en la provincia, este Frente Justicialista que después de un plenario muy grande que se hizo unos meses antes de las PASO, se decidió que iba a haber internas dentro de este partido justicialista. Se formaron dos listas, digamos, mayoritarias, que fue la que ganó la de Agustín Rossi y Rodenas, que conforman hoy esta lista de unidad en Santa Fe, que bueno, creo que hemos superado una cifra que por ahí estaba media mal vista en Santa Fe. Creo que la unidad le ha hecho muy bien al justicialismo, creo que los datos están a la vista y valió la pena este congreso que se ha realizado en Santa Fe, y hoy teniendo unos resultados muy buenos y una perspectiva muy buena. Bueno, eso es importante. Y en Carcarañá somos la única lista que va por este Frente Justicialista. Digamos, claro. A nivel provincial hubo paso, pero en Carcarañá directamente no hubo paso dentro del Frente Justicialista. Claro. Sí, el otro día estábamos hablando con Gustavo. Si no hubiera habido interna en el frente socialista, directamente no hubiera habido paso, porque iban todos con la misma lista. Sí, creo que sí, fue el a único las elecciones. Claro, el único que tuvo Interna. pasos. interno. Bueno, así que bueno, hablando un poquito de justicialismo, vamos a ir a otra pausa comercial y después ya vamos a hablar un poco también de los proyectos, de lo que tienen en vista y lo que ofrecen al electorado en miras a la próxima elección.